¿Cuántos participantes hay anotados en total? Perdón, señor Hoffman, ¿se entrecortó? ¿No le ¿Cuántos, entiendo? cuántos participantes hay anotados en total? Se le escucha entrecortado. ¿Cuántos participantes? Hay anotados en total. 1100. Ah, wow. Un Sí. número muy importante. ¿El concurso cuándo se cierra? Se lanza hoy y tiene 3 convocatorias. Se Ok. va a estar lanzando la primera etapa en junio, hay otra en julio, agosto y principios de septiembre también, perdón. 4 etapas. ¿Eso es para que diferentes consorcios se presenten? No sé, no conozco en detalle el concurso. O sea, van a ser varios concursos o instrumentos y Ajá. están dirigidos a varios tipos de actores. La pequeña, la mediana empresa, la universidad, en algunos casos unos centros tecnológicos. También van a haber concursos o instrumentos que están relacionados con capital humano. Entonces, son una serie de instrumentos que están, digamos, encajados o enmarcados en una iniciativa que se llama Innovar para Reactivar. Ok. Sí. Y como decía Vanessa, se van a lanzar, o sea, no se va a lanzar todo al mismo tiempo, sino van a ir poco a poco, ¿no? Primero van a ir algunos instrumentos, luego en agosto van a seguir los que le subsiguen y así sucesivamente. Excelente, excelente. Buenos días, la sala ya está en cuenta abierta. Hay personas esperando. Comenzamos todavía a listarlos a 11:05, ¿cierto? Ok, ok.
Hola, buenos días con todos. Vamos a dar unos minutos más para esperar que el resto de registrados se puedan involucrar en este webinar. Por favor, esperamos unos minutos. Gracias. Hola, buenos días. Para los que recién se conectan, por favor, esperemos unos breves minutos que se incorpore el resto de registrados. Gracias.
Hola, buenos días. Con los que se acaban de conectar, por favor, esperemos unos minutos más y bueno, empezamos con el lanzamiento de Innovar para Reactivar. Gracias. Ok, buenos días con todos. Un poquito retrasados, pero en honor al tiempo ya no vamos a esperar más. Quiero darles las bienvenidas a este lanzamiento de Innovar para Reactivar. Es una iniciativa de Innovate Perú, donde vamos a lanzar una serie de instrumentos para la innovación. Mi nombre es Luis Carlos Sánchez Nacamine y pertenezco a la Unidad de Desarrollo y Gestión del Conocimiento de la Unidad de Desarrollo. El día de hoy vamos a tener un programa súper interesante, pero quiero por favor darle la bienvenida a todos y iniciar con las palabras de apertura de la directora ejecutiva, la coordinadora ejecutiva de Innovate Perú, que es la doctora Rosemary Cordejo Valdivia. Por favor, adelante, doctora. Muy buenos días con todos y todas. Agradezco su tiempo. Innovate Perú, como programa del Ministerio de la Producción, le da la más cordial bienvenida y agradece su participación. En estos momentos estamos muy inmiscuidos en poder afrontar los retos que nos presenta la situación, la coyuntura, ¿no? Ahí hemos estado viendo en qué asumir primero, si asumimos
salvar la vida o ya en un momento determinado salvar la economía, ¿no? Hemos estado muy preocupados en ver en qué nos enfocábamos. Y el día a día, ¿no? Los casos que se nos han ido presentando nos han demostrado que una de las herramientas más importantes para poder salir adelante es la innovación. ¿Por qué? La innovación nos presenta soluciones muy creativas para poder recrearnos y afrontar nuevas cadenas productivas, nuevos mecanismos de venta, ¿no? Como hemos visto, el e-commerce hoy por hoy, uno de los instrumentos más utilizados por todos los empresarios y todos los emprendedores. Y también hemos visto cómo la innovación ha podido apoyar con ideas innovadoras para los temas sanitarios. Hemos visto cómo se han creado una serie de respiradores mecánicos. Hemos estado viendo estos días también mucha publicidad de estos kits de diagnóstico con precios muy baratos, muy por debajo de lo que maneja el mercado nacional e internacional y en cortos plazos, en cuestiones de máscaras muy creativas con impresoras 3D, y todo eso es gracias a la innovación. Entonces, es decir, nosotros hemos estado tratando de dilucidar un dilema cuando teníamos la respuesta frente a nosotros. Es por eso que Innovate Perú en todo momento de esta coyuntura, de esta crisis sanitaria, ha estado trabajando muy activamente. Días antes de la declaración de cuarentena, Innovate Perú organizó una hackathon, donde se juntaron muchos jóvenes innovadores aportando ideas. Semanas después lanzamos el reto InnovaCovid, donde recibimos casi 400 proyectos, propuestas, ¿no? de iniciativas que buscaban financiamiento para poder apoyar estos retos que nos presentaba la coyuntura sanitaria. Y es así que logramos adjudicar 42 proyectos que hoy se encuentran muchos en ejecución, a puertas de tener ya resultados muy importantes, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, un kit de diagnóstico rápido y de muy bajo costo, tenemos respiradores también, tenemos sistemas de protección, tenemos sistemas de telesalud. Además tenemos unas campañas muy importantes de comunicaciones para poder educar en el tema sanitario que vamos a tener que afrontar luego de incorporarnos a nuestras actividades. Entonces, como les comento, hemos estado muy activos, no hemos parado, a pesar que hemos estado trabajando remotamente, no hemos infringido las normas, hemos estado activos en todo momento. Y hoy la iniciativa que lanzamos de Innovar para Reactivar es una más de las iniciativas con las cuales esperamos aportar a esta crisis económica, social y sanitaria que estamos viviendo. Cuando hemos preparado esta iniciativa, muchas líneas orientadoras fueron discutidas internamente, ¿no? Como por ejemplo, las grandes crisis generan grandes innovaciones, como innovar para avanzar. Otra que nos motivó muchísimo fue la crisis es un puente para la innovación. Hay que innovar para reactivar. Entonces, como ustedes pueden ver, todo lo que nos espera después va a estar marcado por el eje de la innovación. En ese sentido, nosotros los exhortamos a que veamos el mundo que nos espera, el país que nos espera luego de la cuarentena, también de diferente manera. Hay que recrearnos, hay que salir de la caja, hay que pensar diferente para poder superar esta situación, porque el mundo nos lo ha demostrado con esto, está cambiando, sigue cambiando y seguirá cambiando. Y para eso nosotros tenemos que siempre estar recreándonos cada día. Hace poco tuvimos también un webinar con una investigadora colombiana muy connotada ella, que nos hablaba de que tenemos
que tener presente 4 líneas muy importantes para poder afrontar lo que se viene, ¿no? Como les decía, la de recrearnos. Siempre hay que pensar en recrearnos. Lo que hacemos hoy, mañana lo podemos hacer diferente y por qué no mejor. Otra cosa que mencionó fue el tema de la colaboración. Hoy, lo más importante para salir adelante no es pensar en individualidades, sino en colaborar. Es lo que sucede, por ejemplo, hoy, si yo me cuido, no solo me estoy cuidando a mí, estoy cuidando también a la otra persona con la que yo pude haber tenido contacto. Si yo me lavo las manos, si yo mantengo la distancia, no solo me estoy cuidando a mí, también estoy pensando en el resto de las personas. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, para poder trabajar temas de emprendimiento también, ya no pensemos en individualidades. De repente, la idea que yo tengo, si la sumo a la idea de otro innovador, podemos tener algo mucho más potente. Entonces, pensemos siempre en la colaboración. Efectivamente, la competencia es buena, pero la colaboración nos ha demostrado hoy por hoy que hace repotenciar una idea, que la hace mucho más exitosa en el mercado. Y además, no perder nunca el compromiso como seres humanos. Está bien ganar, porque evidentemente cuando uno hace un negocio, lo que quiere tener es una utilidad. Pero también hay que tener un compromiso como seres humanos. Hoy también hemos visto todos los hechos que vienen sucediendo con la falta de implementos de medicinas, que van más allá de lo que a veces una persona que, a pesar de tener un seguro, no lo puede afrontar. Entonces también hay que tener el compromiso como ser humano de tener un emprendimiento, pero también tener un firme propósito de ser cada día mejores personas. Y además también siempre no dejar de creer en uno mismo. Yo sé que el emprendedor, a pesar de las caídas, su característica más importante es la perseverancia. Entonces, hoy tenemos que tener presente estas 4 líneas de pensamiento. Hay que recrearnos, hay que colaborar, hay que ser cada día mejores personas y cada vez creer más en nosotros. Con cada obstáculo que uno supere, uno puede ser al día siguiente mucho mejor. No los quiero aburrir. Innovar para reactivar es una iniciativa hecha para todos los sectores de nuestra economía, para los microempresarios, para las medianas empresas, para las grandes empresas, para las startups. Y cuando digo startups, también quiero decir que a nuestros emprendedores que están en estas postulaciones, efectivamente hemos tenido ahí una parada un poco repentina en el mes de abril, pero que esta semana les vamos a dar muy buenas noticias. Confíen en nosotros, no los hemos olvidado, estamos trabajando para ustedes, ya estamos sacando un fondo específico para lo que es Startup Perú. Startup Perú sigue adelante, pero nos estamos tratando de adaptar a la coyuntura y por qué no dar más facilidades para los emprendedores, porque las circunstancias de antes a las de hoy son totalmente diferentes. Las exigencias tienen que seguir, pero también tienen que de alguna manera apoyar al emprendedor y no ponerle trabas para que puedan acceder a nuestros fondos. Entonces, confíen en nosotros, estamos trabajando cada día por ustedes. Esta iniciativa es para ustedes. Cualquier duda, por favor, recomendación, cuenten con nosotros, estamos a su disposición. Hoy estamos lanzando esta iniciativa de aproximadamente 12 instrumentos por un monto aproximado de 50 millones de soles. Esperamos en breve sumar más fondos a este gran paquete de instrumentos. Hoy en esta primera fase estamos lanzando, ahora ya les comentará Gonzalo, 5 instrumentos, pero estos instrumentos vamos a dividirlo en 3 etapas la iniciativa. Y estos instrumentos es la primera etapa. Vamos a tener una segunda etapa con más instrumentos y así la tercera etapa donde vamos a ir incrementando también fondos. Por eso hemos fraccionado en 3 etapas esta iniciativa. Entonces, de nuevo,
Muchas gracias por su participación. Esperamos contar con sus postulaciones. Cualquier duda, estamos para servirlos. Y no quiero acabar sin antes agradecer el apoyo incondicional que siempre nos proporciona el BID, en la persona hoy de Gustavo Crespi por su presentación, a Hoffman, que nos acompaña gracias al apoyo que siempre nos da la Embajada de Israel. Muchas gracias, señor embajador. Gracias por su presencia, también lo vemos aquí participando. Y de nuevo, la embajada siempre es un aliado para nosotros muy importante, siempre nos apoya, es un país del cual tenemos que aprender mucho, y por eso nuestro gran agradecimiento siempre. Nada, señores, los dejo ahora en las mejores manos de estos dos grandes expositores que nos van a acompañar, así como también la explicación a detalle de los instrumentos que estamos lanzando el día de hoy. Y de nuevo, si tienen alguna duda, vamos a estar a su disposición los próximos días. Muchas gracias a todos y bienvenidos a Innovar para Reactivar. Muchas gracias, doctora. Entiendo que vamos a presentar un video sobre el lanzamiento de Innovar para Reactivar, así que adelante, por favor, con el video. En Innovate Perú no nos detenemos. Es tiempo de innovar para reactivar. Los invitamos a crear, reinventar y transformarse. Somos empresarios, emprendedores y demás actores del ecosistema que opten por la innovación como el camino para reinventarse. Lanzamos 11 convocatorias con una oferta de fondos para cada momento del sector de innovación. Innovación empresarial, innovación para microempresas, demanda de servicios tecnológicos y digitales, becas internacionales, escuela de código, innovación colaborativa y muchos más. Innovación Perú otorgará recursos no reembolsables, desde 12.000 hasta más de 1 millón de soles, para completar posibilidades de innovación, una agenda de transformación y nuevos modelos de negocio. Desde 2020 no nos detenemos, disponemos de innovar para reactivar. Ingresa a www.innovateperú.gov.p y postula. Innovemos por el Perú. Gobierno del Perú. El Perú primero. Excelente. Reitero el agradecimiento a la doctora Rosemary Cornejo por sus palabras y bueno, ya nos puso una primera fotografía de qué se trata este lanzamiento de Innovar para Reactivar. Más adelante vamos a entrar un poco más en profundidad de cómo va a funcionar este instrumento o esta serie de instrumentos que estamos lanzando desde Innovate Perú. Pero antes tenemos las palabras del embajador de Israel en el Perú, Asaf Ishilevich, si no me equivoco. Por favor, embajador, adelante. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias a doctora Cornejo y a Innovate Perú y a todos los organizadores de ese evento. Estamos muy agradecidos para ser un parte de esa iniciativa del inicio y por supuesto con un presentador desde Israel, al señor Allen Hoffman, y quiero también agradecer a él para participar hoy. Nosotros como embajada tenemos representantes del Estado de Israel aquí del Perú, tenemos ya algunos años de cooperación en el tema de innovación con el Perú. Israel tiene su ecosistema de innovación que está muy interesante, muy activa en muchos temas y ámbitos. Y por supuesto hace algunos años que compartimos esos conocimientos con el lado peruano. En el tiempo de la pandemia, también desde el inicio tratamos de buscar ámbitos y ideas para esa cooperación con el Perú en temas como salud o agricultura y producción. Y creo que en general hay un gran potencial para que Israel y Perú cooperan en esa nueva situación. Ya todos hablan sobre el post-COVID, creo que tenemos que planificar y por eso es importante para nosotros de ser un parte de esa iniciativa de innovar para reactivar.
también en Israel la pandemia ha golpeado la economía y tenemos que buscar nuevas ideas para reinnovarnos y ya hay algunas iniciativas muy interesantes en nuestro lado. Creo que señor Alan Hoffman puede hablar sobre esas innovaciones. Como yo dije, hay mucho potencial en esa iniciativa, en la cooperación entre nuestros estados, entre la Embajada y Innovate Perú, y los ministerios y este gobierno del Perú, por supuesto, y estamos siempre disponibles a sus órdenes para cada cooperación de ese tipo y para que ambos lados pueden aprovechar de esas iniciativas. Entonces, muchas gracias nuevamente y mucho éxito a todos. Gracias. Gracias por las palabras, embajador. Bueno, continuando con el programa, ahora tenemos la ponencia y la presentación de Gustavo Crespi, que es el principal en competitividad y tecnología e innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Y ya la doctora nos lo comentó, es un aliado sumamente importante y también indispensable para esta iniciativa que tenemos. Por favor, Gustavo, adelante. Hola, buenos días. Voy a cargar la presentación, me dan un segundo. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer la presentación? ¿Me confirmas? Tenemos un aproximado de 10 minutos. Bueno. Sí. Bueno, es relativo, así que podemos de repente alargarlo o acortarlo unos minutos. Bueno. Voy a tratar de ajustarme al tiempo. Perdón, Gustavo, son 20 minutos, discúlpame. Bien, bueno. Igual voy a tratar de ajustar el tiempo. Bueno, esperemos que termine de subir. ¿Se ve ahí? Sí, vemos tu presentación, Gustavo. A ver, mi presentación va a ser un poco sobre la reflexión que hemos estado llevando a cabo en el banco, en conjunto con con todos los países de la región, sobre cómo tenemos que responder a este nuevo escenario post-COVID desde el punto de vista de las políticas de ciencia, innovación y desarrollo productivo. Partamos un poco para ver cómo estamos el día de hoy. Estos son datos de hoy a las 8:30 de la mañana. O sea, estamos en un mundo que al día de hoy tiene alrededor de un poquito más de 9 millones de contagiados, alrededor de 472.000 muertos, y Perú ocupa ahí el puesto número 6, si mal no me equivoco. O sea, está dentro de los top 10 en materia de número de contagiados. Existen contagios en aproximadamente 188 países. Es decir, vivimos una crisis sanitaria de proporciones inesperadas, y la verdad que no sabemos mucho todavía qué lo puede llegar a pasar en la economía, aunque sí tenemos algunas ideas hacia por dónde puede ir la situación en el post-COVID. Tenemos que tener en cuenta que las pandemias son en general episodios raros, entonces sabemos relativamente poco sobre sus consecuencias económicas. Ahora, yo me voy a remitir a un estudio que se publicó ahora en abril pasado, por Jordan, Singh y Taylor, donde estudiaron los efectos de 15 pandemias globales, las que están ahí en el cuadro que supongo que todos ven, partiendo desde la peste negra, que provocó 75 millones de muertes allá por los años 1300, hasta la gripe española, que provocó 100 millones de muertes en el año 1918-1920. Ustedes pueden ver ahí que las pandemias son episodios que rara vez duran un año. La mayor parte de los casos se extienden hasta por 2, 3, hasta por 10 años. Entonces eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Ahora, lo importante de este estudio es que estos autores encuentran que desde el punto de vista económico estas pandemias han tenido efectos que en general son devastadores. Devastadores porque implican una importante caída de la capacidad productiva, pero con efectos muy diferentes a las guerras. Muchas veces se habla de que estamos viviendo una guerra en este momento, y en realidad una pandemia tiene un efecto bien distinto, porque una guerra destruye mucho más el capital y la infraestructura. En cambio, las pandemias, el capital y la infraestructura está ahí, está durmiendo, pero está ahí. En las pandemias la destrucción principal es gente, y fundamentalmente su capital humano. Y como consecuencia de eso, de que el capital queda, pero lo que se destruye es capacidad humana,
el resultado de una pandemia en general es que la rentabilidad de la inversión cae. Como consecuencia de la destrucción de las capacidades humanas, los consumidores se hacen mucho más precavidos al gastar, y el resultado en conjunto de una pandemia con respecto a una guerra es que la recuperación de las pandemias se hace mucho más lenta. Y en algunos casos al mundo le ha tomado hasta 40 años recuperarse de una pandemia. Con lo cual esto no es muy optimista para lo que se nos viene. Ahora, es probable que la pandemia del COVID-19 no tenga efectos tan dramáticos, porque fundamentalmente con respecto a las pandemias anteriores tenemos estados más fuertes que han intervenido para mitigar, tenemos mucho más conocimiento de la situación, tenemos medicinas que antes no había, tenemos antibióticos, antivirales, tenemos respiradores, y tenemos tecnología. Pero probablemente estos efectos van a ser importantes económicamente, pero no tan devastadores como las pandemias anteriores por las cuales ha pasado la humanidad. Pero además de esos efectos económicos, las pandemias también han generado condiciones para el cambio económico y político social, y no siempre para bien. La pandemia de la peste negra, muchos historiadores consideran que ha sido el factor central que dio origen al Renacimiento. Pero la pandemia de la gripe española, por ejemplo, ha sido también un factor que muchos consideran uno de los factores que dio origen al totalitarismo de los años 30. Lo cual no podemos decir bajo ningún punto de vista que ha sido un resultado positivo. Las pandemias también afectan la estructura productiva y por ende se requiere de nuevas políticas de desarrollo productivo más adecuado a esa nueva normalidad post-pandemia. ¿Y qué características tiene esta nueva realidad? Primero, teniendo en cuenta que lo que vivimos es no solamente un shock de demanda, sino fundamentalmente un shock de oferta con destrucción de capacidad productiva, y en ese escenario, en el cual tenemos que reconstruir la capacidad productiva en forma diferente, las políticas fiscales y monetarias no bastan, sino que se necesita capacidad productiva para reconstruir la normalidad por pandemia. Bueno, va a ser una nueva normalidad en la cual vamos a tener recurrencia de brotes. Es lo más probable. Estamos frente a un virus del que conocemos poco, no sabemos cuándo vamos a tener una vacuna, no tenemos un tratamiento efectivo verificado y además no sabemos si puede inclusive llegar a mutar. Varios estudios publicados en Europa sugieren que luego de la primera onda de la pandemia, solamente un 5% de la población de estos países ha adquirido inmunidad. Y hoy nos encontramos con un estudio publicado esta mañana en la revista Nature que dice que esa inmunidad dura no más de 3 meses. Entonces, en este contexto donde más del 95% de la población es susceptible y el virus sigue circulando, es altamente probable que existan episodios subsiguientes de rebrotes. Tal vez menos intensos, tal vez más localizados, pero que van a llevar a episodios de apertura y cierre de actividades económicas, como lo estamos viendo en distintas ciudades chinas en las últimas semanas, como lo vimos en Melbourne el fin de semana y en Seúl también este fin de semana. El otro aspecto de esta nueva normalidad es la disminución de los flujos del comercio internacional. Por lo menos en los próximos 2 años el intercambio internacional de comercio entre los países se va a disminuir fuertemente por una confluencia de factores. Ahí de la actividad económica, en particular de la inversión, disrupción del transporte, resguardo frente a posibilidades de contagio del virus e incremento de medidas proteccionistas, que ya las veíamos venir desde antes, pero que ahora se están acelerando. El otro aspecto de la nueva normalidad es la priorización del abastecimiento interno de insumos estratégicos. Ya existen indicios de que los países serán más proclives a definir determinados productos como de carácter estratégico, obligando a los productores a priorizar la demanda doméstica. En un principio esto va a afectar sobre todo a materiales y equipos relacionados con la salud, pero es probable que se extienda a otros campos. Entonces aquellos países de la región con baja capacidad manufacturera se van a ver fuertemente afectados porque no van a conseguir estos productos estratégicos en el mercado. Otro aspecto de esta nueva realidad o esta nueva normalidad es la reconfiguración de las cadenas de valor. Tanto producto de la disrupción del comercio internacional como por la quiebra de empresas, muchas cadenas de valor van a presentar rupturas. Y esta situación forzará una recomposición de tales cadenas, probablemente en algunos casos con mayor integración vertical, en otros casos con nuevos tipos de inversión extranjera o desarrollo de proveedores. Un quinto aspecto de esta nueva normalidad es la fuerte digitalización de la actividad económica post-COVID. La economía se venía digitalizando antes del COVID y lo que ha provocado el confinamiento y el distanciamiento social
es que para una parte de la economía ha llegado la modalidad del teletrabajo y un fuerte uso de las plataformas de comercio online. Y se espera que este experimento de digitalización forzada no tenga vuelta atrás, sino que las economías a partir del mismo se muevan aceleradamente hacia una transformación digital, incluyendo incrementos en la automatización y la robotización de líneas de producción. Las pymes tendrán que adaptarse rápidamente a trabajar con herramientas y plataformas digitales o no van a tener muchas oportunidades de sobrevivir. Para los países como de América Latina y un país en particular como Perú, esta digitalización forzada nos abre también una gran oportunidad, que es la oportunidad de abordar los problemas de la informalidad, que abarca a buena parte del aparato productivo. Y el sexto elemento de esta nueva normalidad es que la fortaleza de los sistemas nacionales de innovación de los países se constituyen en elementos centrales de competitividad. Una cosa que el COVID ha puesto sobre la mesa en forma muy clara y evidente es que es un problema basado en la ciencia, y su solución de fondo va a requerir de soluciones científicas. Absolutamente todo lo que conocemos del COVID hoy y lo que vamos a conocer en el futuro cercano es gracias a la investigación científica de la innovación. Hace una semana salió publicado un artículo en la revista Science que sugiere que si gracias a una mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación logramos adelantar solamente en un día la disponibilidad de una vacuna, se generarían solamente en Estados Unidos ahorros por 18.000 millones de dólares. Considerando que el desarrollo de una vacuna cuesta alrededor de 1.000 millones, tendríamos un retorno de 18-1, o la posibilidad de desarrollar y probar 18 tipos de vacunas diferentes pagando la inversión con que solo una funcione, y todo esto para ahorrarnos un día. Los países que cuentan con ecosistemas de innovación más sofisticados, así como capacidades científicas, la han movilizado para desarrollar kits de diagnósticos para el testeo del virus, respiradores mecánicos, software para dar seguimiento a los contagios, están participando en ensayos clínicos internacionales de posibles tratamientos y han respondido mejor tanto a la crisis sanitaria como también a la crisis económica. ¿Qué no podemos hacer desde el punto de vista de las políticas públicas? ¿Qué es lo que una institución como Produce y en particular Innovate podría hacer en esta nueva normalidad? Yo creo que las políticas de ciencia, tecnología e innovación que tenemos que abordar de ahora en adelante deberían organizarse alrededor de 4 ejes. El primer eje, muy a corto plazo, es medidas para poner en marcha de vuelta la economía. Y ese abrir la economía significa tener en cuenta que esta nueva normalidad nos expone a la recurrencia de brotes. Entonces, un insumo público, un bien público nuevo que aparece para dar respuesta a esta nueva normalidad son los protocolos de bioseguridad. Y la necesidad de configurar diálogos público y privado, y ahí el Perú tiene una buena experiencia con las mesas ejecutivas sectoriales, para abordar qué características tienen que tener esos protocolos de bioseguridad específicos a cada una de las cadenas productivas. Pero también necesitamos abordar la disposición de soluciones tecnológicas que faciliten el monitoreo de salud de los trabajadores en sus puestos de trabajo, que vigilen el distanciamiento social en los espacios públicos, que ofrezcan nuevos y más efectivos métodos de testeo, van a ser centrales para que estos episodios de rebrote sean lo menos disruptivos económicamente y ocasionen menos pérdidas de vida humana. Las agencias de ciencia e innovación de varios países de la región, incluido Perú en el caso de Innovate, están desarrollando varias soluciones en estas líneas, las cuales estimo estarán pronto disponibles. El segundo eje de trabajo tiene que ver con la digitalización de las empresas. Esto se puede lograr a través de créditos y subsidios para promover la adopción de aplicaciones y plataformas digitales, así como la implementación de servicios de extensionismo digital para diagnóstico y estrategias de transformación digital o asesorías expertas para acompañar a las empresas en el proceso de cambio organizacional que implica la adopción de tecnologías digitales. De forma complementaria, para mejorar la disponibilidad del talento digital, el modelo de bootcamps de programación es un camino que debería explorarse mucho más en la región, en Perú también, de lo que ha sido hasta ahora. Finalmente, los servicios de desarrollo empresarial serán críticos en un contexto en el que las pymes van a tener que replantear su modelo de negocio para adaptarse al nuevo contexto económico y social. En materia de cadenas de valor, tenemos la situación de que las empresas anclas están cambiando sus criterios tradicionales con los que se vinculan con sus proveedores de insumos, incluyendo lo que se denomina las 3 R's, o sea, la resiliencia, la respuesta y la reconfigurabilidad. Como forma de mitigar estos riesgos en el futuro, las cadenas están acortando la distancia geográfica entre proveedores y empresas anclas, así como diversificando la fuente de proveedores.
La política pública puede apoyar estos procesos con instrumentos tales como mejorar la circulación de información intracadena, atracción de inversiones de proveedores externos que se instalen en el país o en la región, apoyo vía incentivos para que nuevos proveedores se embarquen en el proceso de upgrade necesario para convertirse en proveedores estables, formación de capital humano para la cadena, laboratorios e institutos tecnológicos que respondan directamente a las necesidades actuales y esperadas de la cadena, movilización de fondos de inversión y de capital de riesgo para financiar empresas y emprendimientos de producción de bienes y servicios críticos no disponibles vía importación, y fundamentalmente la transformación digital de la cadena a través de estándares e interoperabilidad. En materia de diversificación productiva, lo que tenemos que tener en cuenta es que la pandemia no está afectando igual a todos los sectores, sino que ha generado sectores ganadores, como insumos para la salud, dispositivos médicos, tecnologías de información, producción de alimentos, que van a coexistir con sectores perdedores, como la manufactura, comercio, turismo, transporte. Esto genera la necesidad de una política de innovación que facilite y estimule la reconversión de las empresas que operan en estos sectores hacia los sectores ganadores, generando innovaciones de productos y procesos para entrar en estos mercados o nuevos modelos de negocios para que puedan subsistir en sus mercados tradicionales. De hecho, ayer veíamos el caso de una empresa en el banco de la región, una empresa textil que ha desarrollado nanopartículas que se impregnan en la fibra textil y que por lo tanto son capaces de capturar el virus y a las cuales se le abre un mercado enorme en materia de provisión de servicios, de bienes y servicios para el sector salud, por ejemplo. También tenemos la oportunidad de estimular innovaciones más disruptivas por parte de aquellas empresas que operan en los sectores ganadores y que están enfrentando un empuje de demanda. Un aspecto de la nueva normalidad muy importante es el aumento de la participación del Estado en la demanda agregada. Y esto nos abre la posibilidad de utilizar las compras estatales como traccionante de la innovación para el desarrollo de soluciones a desafíos de bien público en la salud, en la educación, en la política social. En este sentido, deberemos construir sobre la fortaleza de los sistemas nacionales de innovación de nuestros países. Si bien los sistemas nacionales de innovación de la región cuentan con fortalezas relativas en ciencias biológicas o de la vida, presentan altos niveles de fragilidad que afectan su capacidad de respuesta, fundamentalmente en áreas tales como en las capacidades físicas y humanas de la red de laboratorios de investigación, el todavía relativamente bajo grado de multidisciplinaridad y adopción de nuevas formas de hacer ciencias. Tendemos todavía a tener ciencias que trabajan en comportamientos estancos, cuando la solución al COVID requiere fundamentalmente trabajar con la combinación de diferentes disciplinas, bajos niveles y mecanismos de coordinación y cooperación público-privada, marcos regulatorios para la innovación, en particular en lo que se refiere a productos biológicos muy desactualizados, que hacen que, por ejemplo, tengamos en este momento empresas del área de biotecnología de la región que están en proceso de fast track en la FDA y no han podido iniciar sus procesos de aprobación de fármacos o dispositivos médicos en sus propios países, con lo cual es muy probable que el consumidor americano tenga acceso a sus soluciones antes que nosotros, siendo que nosotros mismos lo hemos financiado, por ejemplo, lo cual es un despropósito. En conclusión, hacer todo esto, y para esto ya voy cerrando para no quitar más tiempo, hacerlo bien en estos 4 ejes requiere diseñar de intervenciones que deben ser expeditas de ejecutar. No podemos esperar 8 meses para dar un resultado de una convocatoria o un concurso, hay que hacerlo mucho más pronto. Políticas que se adecúen a las condiciones de cada país. Las cadenas de valor mineras van a ser centrales en el futuro peruano, no necesariamente el de Costa Rica, por ejemplo, y teniendo presente las capacidades institucionales con las que el país tiene. Yo quisiera cerrar simplemente diciendo que prácticamente todo el debate en materia de políticas públicas para enfrentar la pandemia se ha dado alrededor del conflicto entre salud y economía, sin tener en cuenta que precisamente el desarrollo de capacidades de ciencia, tecnología e innovación es lo que nos permite resolver este conflicto al atenuar por un lado los impactos de la enfermedad en la salud y al mismo tiempo habilitar las condiciones para la reactivación. Los gobiernos de la región tienen un gran reto donde la ciencia, la tecnología y la innovación tendrán un rol fundamental en esta nueva normalidad. Y desde el banco vamos a seguir apoyando y acompañando a los países en este proceso y al Perú en particular, reconociendo siempre que será un aprendizaje que vamos a hacer de manera conjunta. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gustavo, por tu presentación. Sí. ¿Me escucha, Hola. Gustavo? Ok. Sí, muchísimas gracias por... Sí, nada muchas más. gracias, Gustavo. Personalmente yo sí tengo un montón de preguntas, pero creo que las vamos a dejar para después. Tengo toda mi libreta apuntada, pero muchas gracias por tu presentación. Varios puntos muy importantes y que en efecto se vinculan a, bueno, este instrumento, están netamente vinculados. Y bueno, reiterar el agradecimiento, también reiterar el agradecimiento a todos los que se han incorporado recientemente. Entiendo que tenemos más de 500 participantes, así que muchas gracias por su participación, es sumamente valorada. A continuación, tenemos una presentación de la iniciativa Innovar para Reactivar, donde ya vamos a entrar de manera profunda en lo que se trata esta iniciativa. Tenemos al jefe de la Unidad de Desarrollo y Gestión del Conocimiento de Innovate Perú, a Gonzalo Villarán Elías. Así que, si por favor le cedemos la posta y la pantalla, por favor, Gonzalo. Sí, bueno, buenos días con todos. Muchas gracias, Luis Carlos. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Muchas gracias, coordinadora ejecutiva, doctora Rosemary Cornejo, por esta oportunidad. Agradecer igualmente a las autoridades presentes y al público en general por acompañarnos en este lanzamiento de esta iniciativa que estamos donde estamos buscando sumar a los esfuerzos que se están dando desde muchas partes, tanto desde el sector privado como del sector público, para poder contribuir, digamos, a la reactivación social, económica y sanitaria que necesita el Perú en estos momentos. Te pediría, Gustavo, porfa, si puedes dejar de compartir para poder subir la presentación. Muchas gracias. Bueno, con el antecedente que nos ha dado Gustavo, un poco a raíz de esta pandemia que nos ha afectado globalmente, el mundo está cambiando, digamos, ¿no? Y con ello también la forma de vida y las costumbres de más de 7.000 millones de personas, lo que constituye una oportunidad única, digamos, para la innovación, ¿no? En ese sentido, estamos de acuerdo, digamos, con los expertos en la medida que la innovación va a ser uno de los principales motores de cambio en esta nueva coyuntura, ¿no? Para poder adaptarnos a las nuevas necesidades y al nuevo, digamos, a la nueva normalidad que nos impone esta pandemia. En ese sentido, ya se están dando, digamos, una ola de innovaciones desde múltiples sectores, desde múltiples países, para poder hacer frente a estos nuevos desafíos. Un poco rápidamente, para los que todavía no conocen Innovate Perú, somos un programa del Ministerio de la Producción que venimos operando desde el 2007. Desde entonces hemos financiado alrededor de 3.600 proyectos de innovación en distintas verticales como innovación, desarrollo productivo, emprendimiento, también dando soporte a distintas instituciones del ecosistema, ¿no? Estos 3.600 proyectos han generado el involucramiento de más de 10.000 entidades del ecosistema de innovación y emprendimiento. Cabe resaltar que el 51% de los proyectos provienen del interior del país. De hecho, tenemos un gran reto en el que estamos trabajando desde el año pasado con distintas iniciativas del desarrollo de ecosistemas, así como, digamos, asistencia para poder conectar con nuestros fondos muy fuertes en regiones. Muy importante también mencionar que el 73% de los proyectos financiados han sido impulsados por la micro y pequeña empresa, ¿no? Y bueno, y estos proyectos se ha podido movilizar, además de las 10.600 entidades, a más de 35.500 actores que se han visto involucrados en el desarrollo de los proyectos directa o indirectamente, ¿no? Entonces, es importante recalcar que desde Innovate Perú apostamos por la innovación como un eje transversal de desarrollo económico para nuestro país, ¿no? Y como un motor para poder sumar a la reactivación económica, social y sanitaria que necesitamos en la actualidad. Que bueno, debido a la pandemia nos encontramos ante una crisis que ha evidenciado una crisis humanitaria global, no tanto de salud y de bienestar, ¿no? En ese sentido, Innovar para Reactivar es la estrategia de Innovate Perú que busca
sumar a la reactivación social, económica y sanitaria que digamos que tenemos por delante como un gran reto de todos los peruanos. Como bien comentó nuestra coordinadora ejecutiva, lanzamos rápidamente los primeros días de abril una primera convocatoria para poder lograr soluciones enfocadas en la emergencia sanitaria, digamos, principalmente, ¿no? Es así que los primeros días de abril se lanzó el reto Innova COVID, donde tuvimos 380 propuestas presentadas. Financiamos 11 proyectos de validación de la innovación, es decir, digamos un poco por la coyuntura necesitábamos prototipos que ya estuvieran un poco más avanzados y que lo que necesitaran era validar técnica y comercialmente para poder salir al mercado rápidamente. Hemos, digamos, recibido proyectos muy importantes y hemos financiado también proyectos tan importantes como proyectos de respiradores para cuidados intermedios, kits moleculares rápidos, mascarillas, digamos, con una mayor impermeabilidad, sistemas de telesalud, sistemas de seguridad en el trabajo, entre otros. Esto era una convocatoria flash que tuvo, digamos, entre tiempo de convocatoria y tiempo de evaluación menos de un mes. Los resultados los dimos a fines del mes de abril. Y muchos de estos proyectos o ya están en el mercado o están muy prontos a salir. Entonces, esta ha sido una primera reacción importante que también ha permitido, digamos, poner soluciones importantes en el mercado para poder sumar, digamos, al desarrollo de estas soluciones y no tener que depender, digamos, del mercado exterior, ¿no? También, como es muy importante el tema de la comunicación, digamos, hemos visto que hemos tenido serios problemas de comunicación, entonces hemos podido también financiar una serie de iniciativas como cortos, cuentos, reportajes, historietas, cómics, muy importantes para poder llegar de manera distinta a la población y poder concientizar sobre, digamos, la gravedad y las medidas que debemos tomar para poder cuidarnos todos, ¿no? Ante la crisis seguimos adelante con nuevos modelos de negocios, promoviendo con más fuerza también la sostenibilidad ambiental y la inclusión social, digamos, ¿no? Algo que ha hecho esta pandemia ha sido un poco visibilizar estas brechas sociales. Entonces estamos poniendo mucho énfasis en esto y a través de la iniciativa Innovar para Reactivar lo que buscamos es impulsar una agenda de transformación innovadora de cara a esta nueva realidad que nos trae la coyuntura, ¿no? Priorizamos 3 ejes enfocados en la reactivación que necesitamos, digamos, la reactivación económica, la reactivación social y la reactivación sanitaria, con la que iniciamos con la primera convocatoria del reto Innova COVID y continuamos en esta iniciativa de Innovar para Reactivar también, ¿no? Entonces, digamos, voy a hacer una descripción breve de las 3 verticales y luego los instrumentos. En el tema de la reactivación económica, cómo puedo fortalecer o reorientar la operación de mi empresa, que como consecuencia del cambio drástico de la pandemia, ha habido un cambio drástico en mi capacidad productiva, o lo que comentaba Gustavo también, ¿no? Aprovechar las nuevas oportunidades, los nuevos sectores, cómo voy a pivotear, cómo voy a girar, cómo me voy a reinventar hacia nuevas oportunidades, nuevos sectores que están siendo los más favorecidos en estas circunstancias. Proyectos en temas como de inclusión financiera, canales digitales, transformación digital, entre otros, digamos, ¿no? No hay una temática cerrada. En los temas de reactivación social, como comentábamos, la pandemia ha evidenciado una vulnerabilidad social en muchos sentidos, ¿no? Y también las propias limitaciones que nos ponen para poder seguir trabajando, para poder seguir estudiando, para movilizarnos, para llevar nuestra vida en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta, digamos, vertical lo que busca es cómo poder generar brechas y cómo poder generar bienestar y cerrar brechas en la sociedad a través de mi empresa, en un contexto de distanciamiento social, potenciando las capacidades que nos permitan tener un futuro más justo y resiliente, ¿no? Proyectos en temas como soluciones para adultos mayores, que es una población vulnerable, temas de hacinamiento que hemos visto en temas de vivienda, en temas de transporte, teleeducación, teletrabajo, digamos, todas las herramientas que nos permitan poder equilibrar y poder tener, digamos, un desarrollo más parejo. Y seguimos con las soluciones, digamos, para la reactivación sanitaria. Si bien ya hemos empezado con algunas que están en marcha, sabemos que todavía hay una brecha importante que cubrir en ese sentido, entonces ahí buscamos proyectos en temas como equipos de protección, dispositivos de monitoreo, respiradores, salud mental, entre otros,
y también, digamos, en un poco adelantarnos a lo que sigue, ¿no? A los rebrotes, a evitar los, digamos, los contagios y poder seguir, tener herramientas para poder, digamos, hacer nuestra vida con seguridad también, ¿no? Entonces, ¿cómo podría atender las necesidades urgentes y futuras para cerrar brechas de atención médica, así como prevenir futuros rebrotes del virus, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, estamos poniendo a su alcance, al alcance de las MIPYMES, de los emprendedores y el ecosistema en general, 11 instrumentos según el ciclo de la innovación en que se encuentren, ¿no? Y según también los distintos tamaños, ¿no? En ese sentido, digamos, tenemos, si estamos, ahora, esto no quiere decir que sea una cosa lineal, ¿no? Que tengan que presentarse primero a los mejores procesos, o sea, es decir, dependiendo del estadio en que se encuentre cada empresa, puede postular a las distintas etapas, digamos, ¿no? Pero tenemos soluciones, por ejemplo, para todo lo que es la etapa de mejora de procesos, donde tenemos el instrumento MIPYME Productiva, que parte con un diagnóstico, ¿no? De las capacidades técnico-productivas, se identifican brechas, y luego acá pueden, digamos, hacer una serie de actividades para poder cerrar esas brechas que tienen que ver desde con temas de gestión empresarial, costos, procesos, y también certificaciones de calidad, ¿no? A través de este instrumento vamos a poder financiar las certificaciones de sistemas de gestión de calidad y otros sistemas de calidad también que permitan a la empresa, digamos, acceder a nuevos mercados, acceder a nuevos clientes, ¿no? Estamos lanzando también un instrumento que es MIPYME Digital, justamente como comentó Gustavo, el tema de la digitalización es un tema forzoso ya para las MIPYMES. Hay una brecha importante en el país y queremos también desde Innovate Perú poder sumar a este proceso de digitalización de las MIPYMES a través, igualmente este instrumento parte con un diagnóstico y luego se le da, digamos, hasta 40.000 soles para poder implementar, ¿no? Un sistema de digitalización o, digamos, aumentar su madurez digital dependiendo de cada caso. Esto se va a ver en el diagnóstico, ¿no? Para crear soluciones, para el desarrollo de prototipos, tenemos las líneas tradicionales de innovación empresarial, innovación para la microempresa, las cuales hemos ajustado en tiempo y en requisitos, igual como hicimos para el reto InnovaCovid, ¿no? Estas líneas lo que permiten es desarrollar un nuevo prototipo, una nueva solución ante la coyuntura. Una vez que tienen ya la solución desarrollada, ya sea porque han participado en el concurso, porque ya tienen un prototipo más avanzado, tenemos las líneas de validación de la innovación, ¿no? Donde a través de actividades de validación y empaquetamiento, tanto técnico como comercial, la idea es poder probar las soluciones, testearlas en condiciones reales de uso, hacer los manuales de uso, los manuales de escalamiento, para dejarlo listo ya para su escalamiento comercial, ¿no? También tenemos, digamos, instrumentos para desarrollar innovación colaborativa, ¿no? Se ha hablado mucho de que la colaboración es la clave del éxito en esta coyuntura, entonces tenemos los programas de innovación abierta, las hojas de ruta de innovación, y tenemos todo un paquete para poder continuar con, digamos, las difusiones de los casos de éxito y poder también seguir desarrollando alternativas comunicacionales para poder llegar mejor a los distintos segmentos de la población, ¿no? De forma transversal vamos a lanzar también instrumentos para que los actores del ecosistema puedan capacitarse a través de escuelas de código y a través de becas para estudiar, digamos, por el momento virtualmente, esperemos que en el corto plazo presencialmente, en el extranjero, ¿no? Entonces, voy a dar un rápido repaso de los instrumentos que he mencionado. Digamos, la idea es que ustedes más o menos puedan mapear lo que hay, puedan mapear en el estadio en que están y cuáles son los que les podrían interesar para luego, digamos, en el landing que estamos abriendo, van a estar colgadas todas las bases con un mayor detalle y vamos a tener también, digamos, una actividad comunicativa intensa en cada uno de los instrumentos para cada uno de los públicos objetivos. Entonces, en ese sentido, despreocúpense que van a tener bastantes oportunidades para poder, digamos, conocer mejor los instrumentos y también poder acompañarlos en todo el proceso de postulación, ¿no? Entonces, como comenté, para, digamos, todo lo que son MIPYMES, tenemos MIPYME Productiva y MIPYME Digital. En el primer caso, se da un diagnóstico de hasta 5.000 soles para poder, digamos, identificar las brechas técnico-productivas de las MIPYMES. En el caso de MIPYME Digital, igual funciona con un diagnóstico, y la idea es poder, en este caso, cerrar brechas digitales, avanzar en el tema de madurez digital, en los estadios de digitalización,
Estos dos son instrumentos orientados a las MIPYMES y en donde estamos poniendo, digamos, la mayor parte de los esfuerzos, ¿no? Tenemos toda la línea de innovación que va desde, pueden postular desde personas naturales con negocio, micro, pequeñas, medianas empresas, y acá la idea es poder desarrollar prototipos, como decíamos, ¿no? Desarrollar prototipos acordes a las distintas 3 verticales que habíamos mencionado. Una vez que tenemos los prototipos desarrollados, ya sea por el concurso o porque tenemos un prototipo que hemos desarrollado en la empresa, tenemos los concursos de validación de estos prototipos, validación de la innovación, igualmente para microempresas, igualmente para otros tamaños de empresas. Tenemos también todo lo que son las hojas de ruta de innovación. Digamos, hay sectores que se han visto, que son los sectores más afectados, digamos, ¿no? Entre los que están el turismo, la gastronomía. Entonces, consideramos importante que estos nuevos sectores puedan, a través de este instrumento, dimensionar un poco las brechas técnico-productivas que tienen en sus distintas cadenas de valor, ¿no? Y a través de este instrumento poder diseñar una hoja de ruta de innovación que lo que busca es medir las brechas, ¿no? Compararnos con otras realidades y poder un poco diseñar soluciones para cómo podemos ir cubriendo estas brechas y cómo a través de la innovación se pueden reinventar y darle mayor potencia de salida a estos sectores, ¿no? También tenemos la línea de innovación abierta, en donde, digamos, la idea es que se puedan juntar un grupo de empresas y que se puedan juntar también empresas con el sector público para poder dar soluciones a través de esquemas de innovación abierta en donde se identifiquen, se dimensionen desafíos y luego mediante concursos poder abrir estos desafíos para que MIPYMES y también emprendedores puedan dar distintos tipos de soluciones, ¿no? Estamos haciendo todos los esfuerzos para que esta innovación abierta sea en asociación con entidades públicas que ya tengan algunos, digamos, desafíos identificados y que podamos también ayudarlos a dimensionarlos de una forma adecuada para que tanto las MIPYMES como los emprendedores puedan dar soluciones. Finalmente tenemos el paquete de difusión, digamos, de concursos para difundir las innovaciones, ¿no? Tenemos Innovemos, que es, digamos, con el que hemos financiado ya en la primera etapa del reto COVID más de 30 soluciones de distintos tipos, ¿no? Y de distintas formas para poder llegar desde todos los ángulos a la población. Tenemos Reconociendo, que busca visibilizar y promover los logros de los casos de éxito de innovación, un poco para poder contribuir a la cultura de innovación a nivel nacional. Y estamos lanzando también una serie de financiamientos para eventos que por digamos, esperemos que sea a corto plazo, van a tener que ser virtuales, ¿no? Y en toda la etapa de capacitación, como les comenté, vamos a lanzar los concursos para poder crear y fortalecer escuelas de código, ¿no? Sabemos que este es un recurso humano sumamente escaso, no solo en el Perú, sino, digamos, en América Latina y también con mucha demanda en Estados Unidos y Europa. Sabemos que tenemos grandes capacidades y que tenemos hubs de programación, tanto en Lima, en Arequipa, en Trujillo y en otras regiones. Y en ese sentido también es súper pertinente porque este tipo de trabajo, digamos, se puede realizar de forma remota, digamos, ¿no? Es una de las formas donde se puede trabajar remotamente atendiendo necesidades de otros países, ¿no? Como ya lo hace efectivamente, por ejemplo, la India, ¿no? O otros que abastecen a las necesidades globales. Y también vamos a lanzar un paquete inicial de becas en el extranjero para poder capacitar también al capital humano, ¿no? Como mencionó Gustavo, también es un tema fundamental poder fortalecer nuestro capital humano en innovación, así es que estén atentos también para estas becas que van a ser para temas de diplomados, cursos que, bueno, 100% virtuales, con un monto máximo de $15,000 y una ejecución de 12 meses, ¿no? Como comentó nuestra coordinadora, estamos lanzando hoy día ya, van a estar publicadas las bases de innovación para la microempresa, validación de innovación para la microempresa, validación para la innovación empresarial y el de MIPYME productiva para el cierre de brechas técnico-productivas, así como para el acceso a las certificaciones de calidad. Esto va a estar, digamos, están publicadas las bases iniciales, las postulaciones se abren en una semana. En julio estamos lanzando el instrumento para digitalización y para becas en el extranjero. En agosto, escuelas de código, hojas de ruta de innovación e innovación abierta. Y en septiembre, todo nuestro paquete para poder difundir la innovación y la cultura de la innovación, ¿no? Entonces, comentarles también que estas convocatorias
digamos, por el carácter de urgencia que necesitamos, están mucho más rápidas, los tiempos de postulación van entre 15 y 25 días, es rápido, entonces en ese sentido, poder tomar las precauciones necesarias para poder llegar con los tiempos, es importante. Nosotros también estamos haciendo un esfuerzo para hacer una evaluación muy rápida, estamos reduciendo casi a la cuarta parte los tiempos tradicionales de evaluación, y las contrapartidas también están de acorde al contexto, ¿no? En el caso de los instrumentos para digitalización, para certificaciones, para cerrar brechas técnico-productivas orientadas a las MIPYMES, estas no tienen aporte monetario, solo únicamente el aporte no monetario, ¿no? Y en los casos de las líneas de innovación hemos reducido el aporte monetario al mínimo posible, digamos, ¿no? Entonces son más de 50 millones de soles que se tienen disponibles para los distintos concursos. El gran grueso de este dinero está orientado a el cierre de brechas técnico-productivas y de digitalización de las MIPYMES, donde esperamos tener la mayor cantidad de recursos asignados, ¿no? Entonces, simplemente invitarlos a conocer más, como les decía. La idea es que ahora puedan tener un panorama general, puedan ubicarse y puedan decir, bueno, esto es lo que yo necesito, investigar, ahí están las bases, y estén atentos también a todas las actividades de difusión que vamos a estar haciendo en estos días de forma intensa para los distintos públicos objetivos y para los distintos segmentos empresariales, ¿no? Así es que muchísimas gracias, y invitarlos pues a sumarse a esta iniciativa que busca colaborar a las distintas iniciativas que se están dando, muy importantes todas, para desde la innovación poder apoyar a la reactivación social, económica y sanitaria, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Luis Carlos. Con eso terminaría mi presentación. Muchas gracias, Gonzalo. Quedó muy claro entonces cómo se están abordando estos tres ejes estratégicos, tanto involucrados en la reactivación económica, social y salud, a partir de una serie de instrumentos, ¿no? 11 instrumentos, como ha mencionado Gonzalo, según los estadios, pero también según el tipo de entidad que son. Entonces, reiterar la invitación de Gonzalo a que visiten el landing que tenemos para esta iniciativa, que es ipr.innovateperú.gov.pe. Continuando con el programa, ahora tenemos las palabras de un ponente internacional con su ponencia de Innovar en tiempos de crisis. Él es Alan Hoffman, director para América Latina de la Autoridad de Innovación de Israel. Alan, por favor, adelante. Muchas gracias, Luis Carlos, gracias por la invitación. Vamos a empezar directamente por tiempo corto que tenemos. La idea es un poco compartir con ustedes la visión que tenemos desde Israel respecto de esta crisis que es la crisis del COVID, y cómo a través de la innovación podemos desarrollar una economía en crecimiento, con un crecimiento que es sustentable e inclusivo. Primero, antes que nada, me presento, mi nombre es Alan Hoffman, soy director para América Latina de la Autoridad de Innovación de Israel, que es la Agencia Nacional de Innovación del Estado de Israel, una agencia que es gubernamental, pero que trabaja en función de impulsar el mercado privado del país a través de la innovación y la tecnología. El Estado de Israel, la economía del conocimiento de Israel, el Startup Nation o el ecosistema de innovación es conocido a nivel global, y hasta marzo de 2020, es decir, pre-crisis del COVID-19, los datos marcaban cómo la innovación y la tecnología eran la locomotora del crecimiento de Israel en los últimos 20 a 30 años. Hasta marzo del año 2020, el 9% de los empleados del mercado trabajaban dentro de empresas de alta tecnología. Este sector representaba el 13% del PIB y aproximadamente un 46% de las exportaciones totales del país. Lo que estamos viendo aquí es que un sector que está caracterizado por ser un sector económico de demanda baja de recursos humanos, tiene un porcentaje muy importante del total de los empleados del país, pero su impacto dentro de la economía israelí es muy importante para todos.
durante la crisis del COVID, este sector, especialmente el sector de la alta tecnología israelí, se ha visto muy afectado, sobre lo cual voy a comentar a continuación, y toda la economía del país se ha visto afectada. Podemos ver, digamos, como resultado, como actualidad, como presente de Israel, en función de la crisis del COVID, podemos ver que Israel como país, como gobierno, ha tenido un manejo bueno de la crisis a nivel sanitario. Es decir, se han tomado decisiones rápidas de cerrar las fronteras, cerrar precisamente el tráfico aéreo, que es el principal ingreso de personas y servicios y productos al país. Esto ha ocurrido a finales de febrero, empezó con los países que estaban más afectados por la pandemia, y en marzo ya de forma definitiva, es decir, esto ya está casi casi 4 meses de cuarentena a nivel aérea, y eso ha logrado disminuir el impacto de los contagios dentro del país. Hay otra temática que esto es, digamos, un aspecto que todos los países del mundo están compartiendo, que estamos hablando del aumento exponencial de la desocupación. Esto es algo que ha ocurrido en todos los países del mundo. En Israel nosotros pre-crisis teníamos un porcentaje de 3.8, 3.7% de desocupación del total de la población. Hoy estamos hablando ya no de un 26,5% de desocupación, sino ya casi un 25%, después ya varias semanas de apertura de la cuarentena. El 50% de las empresas de Israel están con peligro de cierre o han estado con peligro de cierre en función de la cuarentena, y no tiene solamente que ver con las empresas en crisis durante la cuarentena, sino también post-cuarentena. A pesar de que la economía de Israel se está abriendo de forma paulatina ya hace varias semanas, la mayoría de las empresas que han sufrido la crisis y han sufrido por la cuarentena, aún hoy en día siguen en duda su capacidad de poder continuar trabajando, porque el impacto que la crisis ha tenido sobre muchos de los sectores económicos del país ha sido muy importante. Otro factor que ha influido mucho en el manejo de la crisis fue que Israel, durante un año y 3 meses, ha estado en una crisis política en la cual han habido 3 elecciones. Es decir, el sistema político israelí es un sistema parlamentario y requiere de coaliciones de gobierno para poder formar gobierno. No se ha logrado durante 3 elecciones en un año en gobierno, y recién en abril, en el medio de la cuarentena, se logró constituir un gobierno de unidad nacional y de emergencia que permitió al gobierno poder impulsar y llevar esta crisis de forma más efectiva en función del futuro y en función de los desafíos que tiene Israel como país. Por otro lado, esta crisis política y esta falta de gobierno ha generado que Israel no tenga un presupuesto nacional aprobado para el 2020, lo cual ha impulsado aún más a los factores políticos del país a poder llegar a un acuerdo y poder conformar una coalición de gobierno que pueda poner fin no solamente a la crisis sanitaria, sino principalmente a la crisis económica que está afectando a todo el mundo. Yo quiero hablar un poco de una temática que me preguntan muchas veces en este tipo de conferencias, es, Alan, ¿qué es lo que va a pasar? Y yo creo que la respuesta más honesta a nivel intelectual es decir que nadie sabe qué puede llegar a pasar. O sea, es imposible saber y adivinar el futuro de qué es lo que puede llegar a pasar. Yo creo que lo mejor es entender y analizar qué es lo que ha estado pasando, es decir, qué es lo que ha pasado en el mundo, qué es lo que ha pasado en las economías, qué es lo que ha pasado en la industria, qué es lo que ha pasado en la innovación y la tecnología en los últimos 5 o 10 años, y qué es lo que ha cambiado, y cómo la crisis ha puesto el foco en ese tipo de sectores. Yo quiero hablar principalmente de forma muy rápida, porque tenemos muy poco tiempo, sobre 5 sectores, que son los que yo creo que han tenido un cambio en los últimos años, pero durante la crisis hemos visto aún más su importancia. Quizás hay muchísimos más sectores que han cambiado a lo largo y ancho del mundo, a nivel económico, a nivel industrial, a nivel tecnológico,
pero estos 5 han marcado mucho la vida diaria de todos nosotros durante la cuarentena. Consumo masivo, creo que Gustavo lo nombró antes, el movimiento, el traslado de gran parte del consumo masivo a un consumo digital es un fenómeno que se ha desarrollado en los últimos años, no es un fenómeno actual. Sin embargo, lo que podemos ver es que durante la crisis, durante la cuarentena, todos, a pesar de no poder salir de nuestras casas, necesitamos seguir consumiendo. Quizás tenemos que reducir nuestros gastos por falta de trabajo, pero necesitamos seguir consumiendo. Y la forma más efectiva de consumir y segura de consumir durante la cuarentena es consumo a través de medios digitales. Por eso yo creo que, y esto también lo habló Gustavo en su presentación, el consumo no va a cambiar de forma total la forma en la cual nosotros estamos manejándonos hasta ahora, que vamos a un centro comercial o que vamos a un centro de compras físico. La gente va a seguir haciendo eso. O sea, los negocios, los comercios a la calle, los comercios en centros comerciales van a seguir existiendo. Ahora, es muy importante generar un modelo de negocios mixto, donde los comercios, principalmente las pequeñas y medianas empresas, tienen la capacidad de poder, de forma flexible, adaptarse a diferentes necesidades del mercado, que en este caso el consumo digital le permite, la transformación digital le permite a ese tipo de industrias, a ese tipo de comercios, poder adaptarse de forma rápida a los cambios de la economía. No hablemos de pandemia, la probabilidad que haya una pandemia en los próximos años o en la próxima generación no es alta. Quizás esto va a durar unos meses, 1 año, 2 años, y luego es muy raro que haya una pandemia a nivel global del tamaño que ha habido en este momento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace para poder superar crisis a nivel globales? Hay que ser lo suficientemente flexibles para poder adaptarse a los nuevos cambios. Segundo temática, transporte y logística. Hemos visto que las cadenas de valor, las cadenas globales de valor se han detenido, se han cortado, y eso ha impactado mucho en el comercio internacional y va a seguir impactando mucho más. Pero no pensemos a nivel global, pensemos a nivel local. ¿Cómo hacen los productores de alimentos a nivel local en las zonas periferiales del país, no en las zonas centrales donde viven la mayor cantidad de personas? ¿Cómo hacen para conectarse con las grandes ciudades? ¿Cómo hacen para conectarse para llegar al cliente directo? ¿Cómo hacen para poder trasladar productos y alimentos de primera necesidad que son importantes para la vida de las personas, dando un beneficio y dando también una ganancia mucho más importante al productor y no tanto a las cadenas de comercialización? Por otro lado, a nivel de transporte, y esto lo relaciono con el quinto punto, que es trabajo y ocio, nosotros, aquellos que vivimos en ciudad, estamos acostumbrados a el tránsito, a una vida donde el carro, el coche, el auto es parte central de nuestra vida diaria, y nosotros calculamos nuestro tiempo de trabajo en función del tiempo que también nos toca desde nuestra casa hasta el lugar de trabajo. Imagínense la situación en la cual personas, empleados, trabajadores necesitan llegar día a día a sus trabajos y tardan 1 hora y media, 2 horas de trabajo ida, 1 hora y media, 2 horas de trabajo vuelta. Son personas, son empleados que terminan su trabajo, su día de trabajo agotados, sin ganas y sin fuerzas de poder estar con su familia, sin ganas y sin fuerzas de poder tener ocio y hacer actividades fuera del trabajo. Y por otro lado también es un trabajador que llega menos motivado, es un trabajador que está con menos fuerzas y menos concentración para poder trabajar. El teletrabajo y la forma mixta, no me estoy refiriendo a un cambio radical de que todos vamos a estar dentro del trabajo. El encontrarse en el trabajo es importante, la cuestión social dentro del trabajo también es importante para la productividad, pero es importante la flexibilidad a la hora de planificar las industrias, los comercios, las empresas en los próximos años. ¿Cómo hacer para que la experiencia laboral no sea una experiencia en la cual el empleado necesite estar 4 horas o 3 horas por día sobre un carro, sobre un coche,
sin poder ser productivos, pierde productividad, y la capacidad de los gobiernos nacionales o regionales de poder alcanzar el nivel de aumento del parque automotor en función de la cantidad de infraestructura que necesitan, es muy difícil de llegarlas, y eso lo vemos en el caso israelí, nosotros lo vemos muy claro, y yo creo que eso es un cambio que la pandemia va a poner mucho más, digamos, en acento. Tercer temática es la temática de la salud. Nosotros vemos que la salud, el desarrollo de medicamentos, se ha visto encarecido en los últimos 30 años. Nosotros en Israel creemos que el enfoque más importante y el enfoque más inteligente de realizar es el enfoque que nosotros vemos como disruptivo, es un enfoque en el cual vemos una bioconvergencia de varios sectores, varias temáticas y varios saberes del mundo de la biotecnología, de las ingenierías, para dar soluciones a problemáticas de la salud, sin entrar en el mundo de la farma, sin entrar en el mundo de la farmacéutica, tratando de mejorar y diseñar modelos de detección de medicamentos, de evaluación de la toxicidad de los medicamentos, de dosificación de medicamentos. Ese tipo de tecnologías que nosotros estamos desarrollando acá en Israel son las que realmente van a reducir los tiempos de desarrollo de medicamentos, los costos, la efectividad de los medicamentos y la efectividad también del tratamiento, sin hablar tampoco de la telemedicina y todas las temáticas que tienen que ver con empoderar al paciente, dándole los elementos para diagnosticar y generar un tratamiento ambulante. El 85% de los pacientes del sistema de salud de los Estados Unidos son pacientes crónicos, enfermedades crónicas. Es decir, este tipo de pacientes necesitan un tratamiento que es continuo, y si ese tratamiento puede hacerse de forma ambulatoria, la cantidad y el impacto de los centros de salud y la congestión de los centros de salud se ha visto reducida. Por último, quiero decir, la educación, esta crisis ha manejado y ha mostrado mucho la diferencia que se puede llegar a generar en los próximos años entre sociedades y grupos sociales con acceso al mundo digital y aquellos que no. Y esto muestra que es importantísimo, es fundamental insertar a los sistemas de educación dentro del mundo digital. Sin ello es muy difícil poder mantener un sistema educativo adaptado a las realidades y a las necesidades del siglo XXI. Quiero terminar con los 4 sectores que nosotros vamos a invertir mucho más durante la post-crisis. La primera es la ciencia de la salud y la bioconvergencia, como dije antes, la vinculación entre la biotecnología y la ingeniería. Segundo, inversión agresiva en empresas de la periferia geográfica, empresas que no tienen acceso al mercado de capitales como lo tienen empresas que se encuentran en las grandes ciudades. Tercero, empresas con alto potencial tecnológico. Hoy en día en Israel y en todas partes del mundo estaban pasando una crisis de liquidez. ¿Cómo nosotros vamos a actuar frente a eso? Nosotros estamos disponiendo un presupuesto de 150 millones de dólares, casi un 35% del presupuesto de la Autoridad de Nación de Israel a nivel anual, para otorgar subsidios, grants y créditos condicionados a las empresas tecnológicas que puedan superar la crisis ante la situación de crisis de liquidez. Cuarto y último, nosotros vemos en los últimos años un crecimiento muy importante de la inversión en I+D y en innovación en Israel. El año pasado llegamos a 9.000 millones de dólares de inversión en I+D. Sin embargo, la gran mayoría de las inversiones van a empresas de etapas más maduras, etapas más avanzadas, y la cantidad de rondas se reduce y el ticket de cada una de las rondas de inversión aumenta. Lo que nosotros vemos estratégicamente que hay que, especialmente durante la crisis, invertir mucho más en empresas tecnológicas en etapa temprana, en early stage. Así que les agradezco, espero haber podido compartir con ustedes un poco la visión que tenemos desde la Autoridad de Nación de Israel respecto de la crisis, respecto de cómo nosotros vemos el futuro de la economía mundial y cómo vemos nuestro papel y nuestro trabajo para poder superar esta crisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alan. Bastante interesante la presentación. Gracias por mostrarnos ese panorama desde Israel, cómo van enfrentando la crisis y también en líneas generales cómo el mundo va a cambiar y cuáles son esas líneas priorizadas. Te agradezco por tu presentación.
Bueno, vamos a continuar con el programa, ya estamos en las últimas secciones, pero les pido por favor que se queden porque lo que viene también es importante. Pero continuando con lo que viene, van a venir las palabras de cierre de la doctora Rosemary Cornejo, la coordinadora, así que por favor, doctora, adelante. Gracias, José Carlos. Bueno, solamente agradecer, primer término, al BID nuevamente en la persona de Gustavo Crespi por su buena disposición siempre en apoyarnos, a la Embajada de Israel nuevamente en la persona del embajador y al señor Alan Hoffman, que siempre nos han apoyado. La Embajada siempre es un aliado estratégico, como lo dije al inicio y lo repito. La Embajada para nosotros es un aliado estratégico, es un país del cual tenemos mucho que aprender. Algunas ideas fuerzas que he podido tomar nota y que me han dejado pensando en que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Que la nueva normalidad que nos espera, como lo mencionó Gustavo, tenemos que trabajar en cómo la vamos a afrontar. La digitalización es un tema recurrente, lo ha mencionado Gustavo, lo ha mencionado el señor Alan Hoffman. Es una respuesta, creo, muy importante a lo que nos espera. Trabajar también con las cadenas productivas. Y ahí agregar que no solo con las cadenas productivas tradicionales, sino también hay que pensar también en esa reconversión, reconfiguración de las cadenas productivas. Me ha impactado mucho la inversión de la Agencia de Innovación, ¿no?, de Israel en lo que se viene, es casi su 35% de presupuesto. Trataremos que nosotros podamos manejar esas cifras. Va a ser difícil, pero nada es imposible. Seguiremos siempre nosotros apuntando a poder apalancar más fondos para todos los emprendedores y todos los niveles empresariales de nuestro país. Coincidimos mucho con el tema de los sectores en los que hay que potenciar, ¿no? El tema de salud, el tema de tecnológico. Coincidimos también, me imagino todos ustedes lo piensan así, en los sectores que han sido más impactados, ¿no? El sector de consumo, transporte y logística, salud, educación, trabajo y ocio, y son en los que tenemos mayores retos que asumir. Bueno, ha sido una mañana con mucha información. Esperemos que sea de utilidad para todos ustedes. Ya saben, arriésguense a pensar fuera de la caja, hay que recrearnos. Esa es una de las cosas que tenemos que tener presentes para poder superar esta crisis. Nuevamente, muchas gracias también a ustedes, participantes, que han dado 2 horas de su tiempo, casi 2 horas de su tiempo para poder acompañarnos en este webinar, en el lanzamiento de esta iniciativa. Vamos a seguir convocándolos a este tipo de eventos porque el conocimiento es algo que debemos seguir compartiéndolo, y más aún cuando ya en otras latitudes hay mucha información que si nosotros la podemos adaptar a nuestra realidad, vamos a poder superar muchos obstáculos que hoy asumimos y enfrentamos. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Esperamos sus participaciones en los concursos. Reiterarles que el paquete que hoy lanzamos, la iniciativa que hoy lanzamos, hoy cuenta con 11 instrumentos con un monto aproximado de 50 millones, pero eso no va a quedar ahí, lo vamos a seguir incrementando. Esperamos hacia este fin de semana ya tener más noticias de más fondos y más instrumentos. Hoy la convocatoria se abre para 5 concursos en esta primera etapa, pero los meses de julio, agosto y septiembre se van a seguir abriendo más oportunidades. Como les digo, váyanse preparando, va a venir mucha diversidad de instrumentos. Vamos a poder cubrir un gran porcentaje de sectores de la productividad del país, de los emprendimientos,
de las industrias, así que cuente con nosotros, Innovate sigue trabajando, no paramos, hoy más que nunca trabajamos 24/7 para ustedes, emprendedores innovadores. Muchas gracias, Luis Carlos. Muchas gracias a la coordinadora por sus palabras. Reitero también el agradecimiento, valoramos mucho la participación de todos ustedes. Un par de cositas que quería mencionar que nos estaban preguntando con respecto a este lanzamiento y también a las presentaciones. En efecto, este video va a ser grabado y posteriormente va a ser publicado en nuestras redes sociales para que ustedes puedan tener acceso, sobre todo aquellos que no han podido ver las presentaciones. Y bueno, nada, reiterar el agradecimiento. A continuación tenemos un video final que presentarles y por favor, adelante con el video. Hoy nos hemos visto obligados a hacer una pausa, pero no nos han quitado las ganas de hacer las cosas. Nos hemos quedado en casa, pero hemos venido creando, generando ideas, buscando oportunidades. Y hoy, Innovate Perú tiene una oportunidad para todos los que quieren volver con innovación, para los innovadores que nunca dejaron de creer, para los innovadores que nunca dejaron de aprender, de reaprender, de transformarse. Porque hoy, más que nunca, los peruanos tenemos que innovar para curarnos, innovar para cuidarnos, innovar para reinventar nuestros negocios, innovar para enfrentar los desafíos, innovar para generar empleos, innovar para reactivar, innovar por el Perú. Sabemos que este nuevo camino no es fácil, pero en Innovate Perú te acompañaremos en este nuevo comienzo. Innovar para reactivar es la iniciativa de Innovate Perú, para apoyar a los innovadores a enfrentar los nuevos retos de productividad y competitividad de sus empresas y contribuir con la reactivación del país. Ante nuevos desafíos, van a existir nuevas oportunidades de innovar en diferentes sectores. Esas son actores claves en la economía y tienen que aprovechar la innovación para afrontar esta etapa de cambio y darle la vuelta a la crisis y convertirla en oportunidades. Y estamos aún al inicio de lo más desafiante. ¿Qué hay en nosotros? Ver una oportunidad en ello y asumirlo como un reto, que es la manera en la que lograremos salir de esta situación. Recuerda que innovar significa adaptarse, y en eso somos los mejores. Estamos hechos de tantas raíces distintas y muy buenas, que confiamos en ti y estamos seguros que lo vas a conseguir. Necesitamos ofrecer soluciones a la crisis. Los negocios requieren reinventarse. Las empresas requieren cambiar sus modelos de negocio para adaptarse a la nueva normalidad. Es hora de volver al negocio, pero volver al negocio con innovación para enfrentar los retos y acceder a las nuevas oportunidades que se han generado en el contexto de la pandemia. ¿Cuáles son las razones para innovar? Principalmente el país, nuestro Perú, que somos nosotros, nuestra familia, nuestros pueblos, nuestras regiones de la costa, tierra y selva. Hoy más que nunca, la innovación es nuestra principal herramienta para afrontar esta crisis sanitaria, social y económica. Debemos prepararnos para regresar con ideas y propuestas de valor que ayuden a nuestro país a salir adelante. Desde Innovate Perú, trabajamos para apoyar a los innovadores y emprendedores como tú. Y hoy te invitamos a innovar para reactivar. De esta salimos con innovación. Innovemos por el Perú. Innovemos por el Perú. Gobierno del Perú, el Perú primero. Bueno, hemos concluido esta sesión. Agradecer a todos los participantes y reiterarles también que visiten la página o el landing que tenemos para este nuevo lanzamiento, que es ipr.innovateperú.gov.p. Nuevamente, muchas gracias con todos. Hasta la próxima.